nuestra ciudad capital. A esta hora le damos la bienvenida a David Paravicini, él es constituyente electo por el sector pensionados, además experto en el análisis de la materia petrolera. Señor Paravicini, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Gracias. Un gusto además que esté con nosotros. Recientemente nos gustaría, conocer su opinión como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Han dicho que constituyeron varias comisiones para tratar el tema económico. ¿Cuáles son esas primeras decisiones que debería tomar la Asamblea Nacional Constituyente en materia económica? Han hablado, por ejemplo, de control de precios o de regulación de precios, lo que tiene que ver con el sistema de cambio en Venezuela, el dólar paralelo. Cuéntanos usted, por favor. Bueno, primero que no se han abierto varias comisiones. Solo, de hecho, todavía no tenemos aprobado el estatuto para esta constituyente del año 2017 y estamos apoyándonos en el estatuto del año 1999. Está en revisión. Hay una comisión que está estudiando el nuevo estatuto y bueno, esta semana no se puede ser que en la sesión de hoy se vea. En todo caso ya es un documento que está por aprobarse en donde se van a considerar las comisiones que se van a crear. Pero dada la crisis económica, dada la situación que hay, como los factores de la derecha venezolana, como los factores internacionales, una vez que con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente abandonaron la calle y se logró una cierta tranquilidad y una cierta paz, ya no estamos pendientes de que todos los días va a haber una persona muerta, de que va a haber unas calles trancadas. Superado esa angustia, por lo menos de ese espacio político, nos queda ahora la fuerte ataque que está habiendo en lo económico. El dólar paralelo se dispara, ¿no?, anunciando cifras astronómicas, comerciantes inescrupulosos que fijan los precios de acuerdo a esta locura, pues, de este asunto de la gente de este dólar, de este cambio. Se activó la Comisión de Economía a pesar de que no tenemos el estatuto aprobado, como te digo. ¿Quién preside esa comisión? Esa comisión la preside, inicialmente el presidente fue el profesor Aristóbulo Isturi, pero en el transcurso, bueno, sale para candidato a la candidatura de la gobernación por el estado de Anzoátegui y hoy está provisionalmente el economista Jesús Faría, que la preside. Claro, la información que publicó la Agencia Venezolana de Noticias y que reseña hoy, por ejemplo, el diario Últimas Noticias, habla de que esa comisión de economía de la Asamblea Nacional Constituyente ya definió 13 subcomisiones para abordar los temas económicos. Subcomisiones, porque me preguntaste por las comisiones. No, te estoy hablando de que es una sola comisión de economía y hay una propuesta que aprobamos de unas 12, 13 subcomisiones y todavía hay propuestas de algunas otras más. Hay una cierta dinámica. Por ejemplo, con el tema de la situación cambiaria en Venezuela, señor Paravicini, porque se dice, bueno, es un precio especulativo el marcador de la divisa paralela, pero ese marcador sirve para algunas operaciones y se fijan precios con base en ese marcador. De hecho, en esta misma silla, Orlando Camacho, quien es constituyente también por el sector empresarial, él decía, bueno, puede que no esté de acuerdo con ese marcador, pero es el que termina fijando los precios en el país. ¿Qué hacer desde la constituyente sobre este tema? Bueno, fíjate, primero aclarar que la constituyente no es el gobierno es el gobierno de Nicolás Maduro, que preside, y la constituyente es una estructura convocada por el presidente de la República y elegida por el pueblo para crear un nivel de decisiones en lo político y acciones en lo concreto a través de decretos constituyentes o leyes que podemos emitir de ahí que tiendan a resolver nudos o situaciones en las cuales, bien por las lentitudes de la burocracia, bien por las magnitudes de los conflictos, que tendría una solución muy lenta o no la tendría. Con respecto al tema económico, y vamos a hablar de los temas álgidos, control de precios, estamos hablando de tipo de cambio, estamos hablando del tema del asunto fiscal como tal, hablando de asuntos nodales, el tema de la activación industrial, son cosas que estamos justamente ahora estudiando.
Ayer tuvimos una jornada importante de trabajo donde los constituyentes que pertenecen a la comisión presentaron propuestas en este sentido. Hay propuestas no solamente producto de los constituyentes, sino además gente de afuera. Hay una economista, Pascualina Curcio, que ha hecho algunas propuestas importantes que tienen que ver con acciones específicas en el área cambiaria que pudieran traer una normalización. La unificación cambiaria podría ser una de esas opciones a estudiar. Hay dentro de las propuestas entre los constituyentes en la comisión quien propone eso. Son propuestas. Nosotros tenemos ahora, la comisión tiene que ir a analizar estos asuntos y tener una propuesta. ¿Usted por cuál se inclinaría? Hay que tener, en mi opinión, Venezuela tiene que mantener una diferenciales cambiarios. Yo no creo que el de 10 bolívares, hay que revisar esos montos, los montos los que son, pero hay que atender la necesidad de que el país, para el asunto del pago de la deuda y para asuntos esenciales, tiene que tener preservar un tipo de cambio. Dejar el tipo de cambio libre, ya hemos visto las consecuencias, porque solo quien tenga más recursos es el que se va a beneficiar. Ya lo vimos en el año 1989, con Carlos Andrés Pérez, unificó los cambios, y entonces ahora $6, pero solo para el que tiene muchísimo dinero. Y eso se va a repetir una y otra vez. No es el argumento de que ya los daños de no tener un cambio libre ya se produjeron, no es cierto, puesto que si liberas todo tipo de control, siempre hay una gente que tiene muchísimo más recursos que va a ser quien se beneficie. Claro. Y eso perjudica a una mayoría del pueblo porque necesitamos todavía un país importador con las deficiencias que tenemos, que necesitamos importar cosas, objetos para salud, para misma alimentación, y no pudiera en ese caso, no estaría ni siquiera el gobierno en igualdad de condiciones con el sector privado. Claro, pero digo, mantener la idea de un sistema cambiario que, dicho por el propio presidente Nicolás Maduro, generó en focos inmensos de corrupción, lo que él mismo definió como el cadivismo. Se empezó con Cadivi, luego el SIDME, recientemente es el DICOM. Es decir, todos estos experimentos que al final terminan resultando, de acuerdo a lo que han denunciado algunos economistas, en focos de corrupción o en poca viabilidad para la entrega de divisas, porque no hay suficientes divisas para entregar por esa vía. Fíjate tú tienes, en todo caso, tienes que tomar unas medidas, y yo te di un argumento, un argumento con respecto a por qué la necesidad de control de cambio. Puede ser que yo no, seguro, pues hay gente que no está de acuerdo. Y puede decir yo estoy dando un argumento de peso contrastado con experiencias que hemos tenido anteriormente de liberación de los precios y donde las consecuencias sobre la población son funestas, terribles. Beneficia a una minoría del país que es la que puede tener acceso al dólar. Ahora, los efectos que produce tomar una acción como esta también tiene que ser considerado, el tema de la corrupción. Y ese es otro tema que también la Comisión de Economía está considerando, es cómo aplicar medidas eficaces, rápidas y oportunas para que los casos de corrupción sean castigados. Pero para irnos a la pausa, señor Paravicini, ¿el control de cambios es político o es económico? Porque Aristóbulo Istúriz dijo en una oportunidad, siendo gobernador del estado de Anzoátegui y luego vicepresidente de la República, que era político, porque si quitaban el control cambiario, tumbaban el gobierno. Mira, el control de cambio es una medida de tipo política. ¿Por qué? Porque es para preservar los intereses de una mayoría, que es la mayoría que no tiene acceso al cambio de dólar, y que por la situación inclusive venezolana y por las nuevas políticas que se han aplicado, son sectores que necesitan garantizar, que tengan acceso a la medicina, que tengan acceso a cierto tipo de alimentos. En una situación económica como la que estamos, esto está debilitado, pero liberas... Ético y petrolero, ¿tiene cuentas en redes sociales? No, creo que sí. Tengo apoyo para la campaña con una sobrina que me dijo que... Entonces creo que tengo una cuenta de Twitter. Pero no la maneja. Mi sobrina. Su sobrina es quien la maneja. Sí, sí, sí. Está bien. Dejábamos pendiente, era para poner además a disposición de la audiencia sus contactos en redes sociales. Siempre lo hacemos con todos nuestros invitados. Dejábamos pendiente, antes de irnos a la pausa, fíjese que el tema petrolero, que es por supuesto de vital importancia
para el tema económico en Venezuela. Bueno, recientemente se ha hablado de que PDVSA es una empresa inauditable, que es una caja negra, algunos dicen que es una caja roja que no se puede realmente auditar, que recientemente no se conocen de la transparencia en los procesos que son manejados en esa empresa estatal petrolera venezolana. Usted, que ha tenido por años el trabajo de analizar el comportamiento de la empresa petrolera en Venezuela, ¿qué tiene que decir al respecto? Bueno, realmente PDVSA sigue actuando como una empresa, como una corporación. Recordemos que a pesar de que hubo un cambio profundo y fundamental después del golpe de Estado del año 2002, 2003, y que PDVSA se incorpora, deja de ser efectivamente un Estado dentro de un Estado, y logra el presidente Chávez, al recuperar, primero con Ali Rodríguez y luego con Ramírez, Rafael Ramírez, logra que la empresa PDVSA se incorpore y sea una empresa alineada con los intereses del país. Y de allí comienza un proceso distinto en PDVSA. Sin embargo, esta exigencia que se logró a través de una fuerza política a lo interno, quedamos, por ejemplo, con los estatutos de PDVSA, siguen siendo hoy los mismos que el año 1975. Esta situación de una empresa que cambió completamente su orientación hacia una orientación nacionalista, incorporado y consustanciado con los problemas nacionales, con una forma de abordar inclusive las relaciones entre trabajadores, trabajadoras, en el medio de una incorporación del elemento de la democracia participativa y directa, también viene resolviendo a lo interno el problema de este estatuto. Entonces, de ahí surge entonces esta situación de que hay condiciones o hay situaciones de corrupción, de burocratismo, que también el cambio importante que ha habido es que el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, ha sido quien no solamente que lo denunció y no solamente que hizo público esta queja con respecto a la corrupción y el burocratismo, de la necesidad de que atendiese parámetros fundamentales que tienen que ver con costo de producción, etcétera, sino que además destituyó la directiva. Destituyó la directiva de PDVSA, solo quedó el presidente actual, Eulogio del Pino, y que conjuntamente con los trabajadores están en un proceso de proponer y que ya están listos para que sean discutidos. Es decir, esa es una confirmación de que hay corrupción en PDVSA. Por supuesto que sí, hay corrupción en todos lados. Y el tema es cómo la castigas, cómo la aborda. Fíjese que recientemente, señor Paravicini, me gustaría saber si usted tiene información sobre este tema, porque además el tiempo corre. Se ha denunciado que aparentemente hay una situación irregular con buques que transitan por la costa oriental, por el lago de Maracaibo, porque aparentemente hay algunos focos de contaminación. Costa occidental. Es la costa occidental. Y a empresas extranjeras están obligando a PDVSA a pagar un llamado lavado de buques porque por contaminación no pueden salir a aguas internacionales. ¿Usted tiene conocimiento acerca de esta denuncia? No tengo conocimiento, pero el que la tenga que la pone sobre la mesa. Fíjate tú, uno de los problemas que ha habido, y aparentemente hoy salen sobre la mesa, es que la misma fiscalía o la fiscal tenía casos de corrupción, lo tenía engavetado, no sé si estaba extorsionando a los acusados, qué es lo que estaba haciendo con eso. El presidente de la República ha dicho que él mismo en persona le llevó casos que él había logrado tener alguna información en la faja del Orinoco, y resulta pues que en vez de que la Fiscalía abriese el juicio sobre estas personas señaladas, más bien lo que hizo la Fiscalía fue extorsionar a los indiciados o los que estaban siendo señalados de las irregularidades. Hoy con la Asamblea... ¿Hace cuánto tiempo? A estas horas el presidente acaba de decir este asunto. La Asamblea Nacional Constituyente ha elaborado, ha aprobado unas leyes y ha creado comisiones especiales para estudio de situaciones que van para la búsqueda de la justicia, de la paz, de la verdad y de la tranquilidad pública. En el caso personalmente mío, he estado proponiendo que utilicemos esa instancia para casos de corrupción como ese que tú estás señalando, que si llega bien fundamentado, llega a la Asamblea Nacional Constituyente, podamos buscar un mecanismo expedito
para atacar casos de corrupción. Pero se Porque garantiza el debido la proceso, la gran queja, transparencia de esa comisión de la la verdad. gran queja que hay hoy de la población, incluso de la población chavista y no chavista, es el tema de la corrupción. Se dio un paso importante, sustituir a la fiscal que tenía engavetados estos casos. Ya ella misma se denuncia al decir que ella tiene no sé cuántos casos de corrupción en PDVSA. Bueno, pero ¿por qué no los hizo? Bueno, que los saque inclusive del exterior, que los ponga allí, si son de Odebrecht. Justamente la población lo que está pidiendo en una situación de crisis como la que estamos, que esa gente que está prevalida de las posiciones y los puestos en que tiene, enriqueciéndose de manera irregular. Ahora, señor los Paravicini, casos fíjese, justos, ahí ajá, está, bueno, está la comisión funcionando. no es mi competencia decir si alguien es culpable o no, pero sí pregunto, por ejemplo, si se detectaron todos estos casos de presuntos hechos de corrupción de quien era titular del Ministerio Público, ¿por qué se denuncian en este momento cuando hubo un quiebre político entre Luis Ortega Díaz y el gobierno nacional? ¿Por qué no se denunciaron antes? Pero Por ejemplo, ella misma lo está denunciando, es ella lo que está... o sea, Tarek William, que es el nuevo fiscal, no ha estado haciendo denuncias. Es ella, en el periódico sale hoy, que ella tiene tantos casos de corrupción en PDVSA, pero ¿por qué cuando era la fiscal, por qué no lo sacó? Eso es que tú una estás buena preguntando, pregunta, pero claro. ¿qué va a decirle a la fiscal por qué no lo hizo? ¿Qué pasó? Lo que se ha dicho y lo que está sobre la mesa y la investigación que se le está haciendo a la fiscal es que ella estaba cobrándole a los indiciados para no acusarlos. Es lo que ha salido, que se hizo millonaria, que tiene cuentas ella y el marido, el esposo, el Chino Ferrer, tienen cuentas millonarias producto de esa Que extorsión. hasta hace poco fue diputado por el PSV a la Asamblea Nacional. Y el programa aquí, que me imagino que ya no lo tiene tampoco. No, bueno, está fuera del país. Era del PSV y tenía un programa aquí Está en claro. Globovisión. Es que aquí en Globovisión nos vemos todos. Fíjese, nos queda solamente un minuto y yo no quisiera despedirlo, señor Paravicini, porque habiendo resultado usted electo por el sector pensionados. Por cierto, ¿cuántos votos sacó su opción en la constituyente para ganar la curul? 7.000 votos. ¿En todo el país? 7.700. No, era... en el caso de los pensionados, se regionalizó. Entonces, yo soy región central. Eso es Estado Miranda, Estado Vargas y Distrito Capital. Y Distrito Capital. Y ahí hice 7.000 y tantos votos, 7.600 algo. Ok, recientemente ha surgido una denuncia, señor Paravicini, usted como representante del sector pensionado, sobre la dificultad con la disposición de efectivo para pagar a los pensionados, tanto en la banca privada como en la pública. ¿Usted qué información tiene respecto de este tema? Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el efectivo en el país? Solicitamos a través de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y se puso en la agenda una reunión con el SUDEBAN. De manera de una delegación nuestra del sector pensionado, en su conjunto somos 28 que salimos electos a nivel nacional, y en la semana entrante vamos a tener una reunión para no solamente discutir el tema, porque el tema tiene que ver con problemas económicos mucho más profundos. Estamos hablando de que el bolívar, que aquí nadie quiere, pero en Colombia pagan hasta 50 y 70% más, pero usted con un billete de 1.000 le dan 1.700 bolívares allá. Por supuesto, entonces eso hace que haya un tráfico de dinero, pero aparte de eso también tenemos un problema específico con el sector de pensionados. No solamente el sector de pensionados, realmente la escasez de efectivo está realmente afectando. O la misma banca, la no disposición de los puntos de venta, que si se extendiera o se adoptara sistemas tecnológicos muchísimo más expeditos, que hiciera pues que este estrangulamiento o ese cuello de botella no produzca esta situación. Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó, 8:21 minutos.